Hola amigos, bienvenidos a Institute. A continuación vamos a realizar un ejercicio de química que dice así. Cuando el óxido de mercurio sólido, HGO, se calienta en un recipiente cerrado en el que se ha hecho el vacío, se disocia reversiblemente vapor de mercurio y oxígeno de acuerdo con el equilibrio, este que vemos aquí. Tras alcanzarse el equilibrio, la presión total es de 0,185 atmósferas a 380 grados. Calcula, apartado A, las presiones parciales de cada uno de los componentes gaseosos. Bien, al tratarse de un equilibrio heterogéneo, la presión total en el equilibrio es la suma de las presiones parciales de las especies gaseosas. Como las especies gaseosas son los productos de la reacción mercurio, del que se forman 2 moles, y oxígeno, del que se forma 1 mol, es fácil comprender que la presión del mercurio es doble que la del oxígeno, por lo que sus presiones parciales son la presión del mercurio más la del oxígeno es igual a la presión en el equilibrio. Y sabemos que la presión del mercurio es 2 por la presión del oxígeno más la presión del oxígeno será igual a 0,185 atmósferas, que es la presión que nos dice el enunciado. Por lo que 3 por la presión de oxígeno es igual a 0,185 atmósferas, por lo que si dividimos 0,185 entre 3 tenemos que la presión para el oxígeno es de 0,062 atmósferas, y la presión del mercurio, como es igual a 2 por la presión del oxígeno, será igual a 2 por 0,062, nos da un valor de 0,124 atmósferas. Bien, para el apartado B nos pide que calculemos las concentraciones molares de los mismos. Los moles de mercurio y oxígeno que se obtienen por descomposición del óxido de mercurio sólido son, si aplicamos la ecuación de los gases ideales de cada gas, sabemos que la ecuación es presión por volumen igual al número de, la escribo, presión por volumen igual al número de moles por R por T, y como nos interesa el número de moles de oxígeno y mercurio, si dejamos el número de moles del mercurio va a ser igual a la presión del mercurio por el volumen dividido entre la R por T, y la del oxígeno igual a la presión del oxígeno por el volumen dividido entre el número entre R por T. Y como sabemos que la presión del mercurio es igual a 2 por la presión del oxígeno, sustituyendo la expresión de los moles de mercurio su presión parcial por 2 por la presión del oxígeno, se tiene que el número de moles de mercurio es igual a 2 por la presión de oxígeno por el volumen partido de R por T, por lo que las concentraciones molares de las especies es el número de moles por litro, por lo que sus valores son. Vamos a pasar de página. Tenemos que la concentración molar del mercurio es igual a moles partido de litro, pues si despejamos tenemos que esto es igual a la presión 2 por la presión del oxígeno por volumen partido de R por T dividido entre el volumen en litros, y esto es igual a 2 por la presión del oxígeno dividido entre R por T, que el volumen lo podemos quitar, esto es igual a 2 por 0, quitamos aquí 2 por
0,62 atmósferas dividido entre 0,082, que es una constante, atmósferas por litro por mol a -1 por Kelvin a -1, por la temperatura, que es 653 Kelvin. Si quitamos las unidades, se nos va a quedar en litros un valor de, en litros por mol a -1. El mol a -1 no se tacha, y nos queda un valor de 0,0023 molar. Pues tenemos que hacer lo mismo para el oxígeno, que será igual, pues igual a moles partido de litro, pero en este caso la presión del oxígeno por el volumen partido de R por T dividido entre el volumen se vuelve a ir, la presión del oxígeno partido de R por T. La presión del oxígeno tiene un valor de 0,062 atmósferas. Todo esto partido de 0,082 atmósferas por litro por mol a la -1 por Kelvin a la -1 por 653 Kelvin, y se me vuelve a quedar una mol por litro por mol a la -1, me da un valor de 0,00012 molar. Bien, y pasamos al último apartado, el apartado C, en el que nos pide que el valor de la constante de equilibrio K sub C y K sub P. Bien, llevando a la constante de equilibrio K sub C las concentraciones obtenidas anteriormente, se tiene que K sub C es igual a la concentración molar de mercurio al cuadrado por la del oxígeno, es al cuadrado porque en la reacción ajustada tiene un 2 delante. Esto será igual a 0,0023 al cuadrado por 0,0012. Me da un valor de 6,35 por 10 elevado a -9. Del mismo modo, llevando la constante de equilibrio K sub P, los valores obtenidos en el apartado A, se tiene que K sub P es igual a la presión al cuadrado de mercurio por la presión del oxígeno. Esto tengo que 0,124 al cuadrado por 0,062. Esto da un valor de K sub P de 9,53 por 10 elevado a -4. Bueno, y esto ha sido el ejercicio. Si os ha gustado, visitar el instituto. Un saludo.